Muy bien. Entonces vamos a resolver la lista de ejercicios resueltos número 2 del tema geometría vectorial. Tengo por acá la presentación. Voy a compartirla. Listo. Bien. Entonces, son 6 ejercicios los que vamos a resolver en la sesión de hoy. Vamos a prestar la atención a los detalles y estrategias de resolución. Recuerden que siempre mi intención es colocar ejercicios modelo, ejercicios que sean puntos de partida para ustedes luego resolver otros tipos de ejercicios. Ustedes tienen ahí disponible en el entorno virtual de nosotros, del grupo 3, 2 libros recomendados en los cuales pueden consultar otros tipos de ejercicios relacionados con el tema de determinantes o con el tema de geometría vectorial que estamos trabajando. Y también el libro de Cristian Fonseca, que ya trae los ejercicios resueltos. Entonces, que puedan también consultar esos otros materiales, así como también darle un vistazo a lo que hay disponible en el entorno virtual de la cátedra, para que puedan abordar diferentes tipos de ejercicios, ejercicios resueltos, y vean la resolución de los mismos. En mi caso, es claro que no nos va a dar el tiempo para resolver todos los ejercicios posibles. Entonces, mi intención siempre es escoger o seleccionar ciertos ejercicios que van a ser base para ustedes resolver otros ejercicios. Y el tema de geometría vectorial es muy amplio. La naturaleza de ejercicios, la estructura y tipo de ejercicios son muy variados. Entonces, que vean con detalle todo lo que vamos a abordar en esta resolución de ejercicios y los puedan aplicar, esos conocimientos, para resolver otros ejercicios que encuentren por ahí en libros o en exámenes anteriores o en folletos de práctica. Bien, el primer ejercicio propuesto es la aplicación del producto cruz entre vectores en el espacio R3. Entonces se dice el enunciado que encuentre un vector U que pertenece a R3, tal que ese vector U cruz el vector 1, 2, 3 es igual al vector 1, 1, menos 1. Entonces, el producto cruz se lee así, U cruz 1, 2, 3. En este caso, ese es el vector por el cual estamos haciendo el producto cruz con U. Entonces, el punto número 1 es, para poder encontrar un vector U en R3, lo que quiere decir es que debo de encontrar las entradas de ese vector U. Y entonces estaríamos hablando de 3 coordenadas, de 3 entradas del vector X, Y, Z. Puede ser A, B, C, puede ser U sub 1, U sub 2, U sub 3, sea cual sea la simbología que utilicemos para referirnos a las 3 entradas del vector U. En este caso yo opté por indicar que esas 3 entradas del vector U son los números X, Y, Z. Entonces tengo que encontrar los posibles valores para X, Y, Z que se cumplen, que al hacer el producto cruz con uno, con el... Por abrir aquí el chat, que vi que me está llegando un mensaje, pero no me deja abrir. Chat. Aquí está. Okay. Un momento acá que tengo problemitas abriendo el chat. No puedo ver las preguntas que me hacen. Ok, ya. Listo. Daniela Hidalgo pregunta que cómo se interpreta la pregunta de nuevo. Ok, voy a interpretarla. Voy a explicar el enunciado. ¿Están viendo la presentación? Sí, es que hice tantos movimientos que no sé si paró.
compartir la presentación. Pero bueno, me dicen si no la ven. La pregunta dice, encuentre un vector U en R3 de tal manera que U cruz, el vector 1, 2, 3, sea igual a 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, quiere decir que tengo que encontrar un vector U que cumpla con esto que está aquí en el enunciado. ¿Ok? Entonces, encontrar un vector U en R3 significa encontrar el valor de las entradas de ese vector U. O sea, yo opté por colocarle X, Y, Z a las letras que representan los valores respectivos de las coordenadas de U. Entonces, lo que debo de hacer es encontrar los valores X, Y, Z, de modo que al hacer el producto cruz con el vector 1, 2, 3, obtenga como resultado el vector 1, 1 menos 1. Recordemos aquí algo teórico. El producto cruz de dos vectores es otro vector. O sea, el producto cruz de dos vectores es otro vector. Entonces, si aquí tenemos el vector U multiplicado por el vector 3, al hacer el producto cruz debo de obtener como resultado 1, 1, menos 1. O sea, en otras palabras, nos están preguntando qué vector U cumple con esa condición. Entonces, no sé si ya le quedó claro a Daniela. Al hacer U cruz 1, 2, 3, quiere decir que voy a hacer X, Y, Z cruz 1, 2, 3. Entonces, vamos a aplicar la estrategia de resolución del producto cruz a partir de un determinante 3×3. Colocamos en la primera fila los tres vectores canónicos de R3, que sería I, J, K. Recuerden que I hace referencia al vector 1, 0, 0, J hace referencia al vector 0, 1, 0 y K hace referencia al vector 0, 0, 1. Vectores unitarios. En la segunda fila, colocamos las tres coordenadas del vector U, del primer vector en el producto cruz, que sería X, Y, Z. Y en la tercera fila colocamos las tres entradas del segundo vector, sobre el cual se está aplicando el producto cruz. En este caso sería 1, 2, 3. Aplicando entonces la definición de determinante 3×3, entonces me paro en la fila 1, observen esta estrategia, voy a hacerlo acá en otro color, hacerlo acá en azul. En este vector 3×3, me paro en la fila I y en la columna I. Y entonces me queda esta submatriz. Entonces sería el determinante de esta submatriz, por eso estoy colocando aquí YZ 2, 3 multiplicado por I. Menos. Ahora. El menos es de fórmula, profe. Ah. El menos ya es de fórmula. El menos es de fórmula, recuerden la definición de determinante, que ese menos es de fórmula. Recuerden que el determinante 3×3 va el primero positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Exacto, es de fórmula. Ahora, me paro en la columna J y en esa fila J, que contiene a J, y entonces observo la matriz, la submatriz que quedó. Entonces, esa submatriz está formada por XZ y 1, 3. Entonces, el determinante de XZ 1, 3 por J. Y nuevamente hago el mismo procedimiento, el mismo análisis. Para acá. Entonces, me paro en la columna K y en la fila K, que contiene acá. Y escribo la submatriz que quedó, que en este caso sería la submatriz XY 1, 2. El determinante de XY 1, 2 multiplicado por K. Entonces vean que todo esto, este determinante 3×3 siempre se va a obtener
este determinante. Vean que esto es un determinante, o sea, es una expresión que está en términos de IJK. Recuerden que IJK son los tres vectores canónicos de R3 y que todo vector se puede expresar como una combinación lineal de esos tres vectores. Y una combinación lineal es un número real multiplicado por esos tres vectores IJK separados con sumas o restas. Entonces, estos determinantes son números reales. Ahora calculo de esos tres determinantes 2 por 2, que es simple, ¿verdad? Multiplico un cruz y lo separo con una resta. Entonces sería 3y menos 2z multiplicado por i. ¿Ok? Este es el determinante. 2 por 2 es el más simple. Así que es para que lo manejen casi que de forma inmediata. El determinante de de xz 3 sería 3x menos 1 por z, o sea, menos z. Y eso multiplicado por j. Y luego k, que sería 2x menos y, multiplicado por k. Entonces vean que este menos que aparece dentro de esos paréntesis que acompañan al i, al j y al k, es un menos de fórmula del procedimiento para calcular el determinante 2 por 2. Ahora observo que puedo pasar este menos que está acá en este segundo paréntesis y cambiarle el signo a lo que está después, para dejar todo separado con sumas. Entonces, yo lo dejé todo separado con sumas, distribuí ese menos 1, le cambié el signo de este paréntesis que está acá, y entonces ya me queda una expresión de este tipo. Me queda esta tripleta ordenada. Vean que esto es una tripleta. ¿Por qué es una tripleta? Porque el coeficiente que está acompañando al vector canónico i sería el que va en la primera entrada, que sería 3y menos 2z. Luego el coeficiente que está acompañando al vector j sería el que va en la segunda entrada, menos 3x más z. Y luego el que está acompañando al vector canónico k sería el que iría en la tercera entrada de la tripleta ordenada, que sería 2x menos y. Entonces vean que al final el producto cruz de dos puntos en R3 debe ser un punto en R3. O sea, debe ser un vector en R3 de 3 dimensiones. Por eso lo escribí entre paréntesis y separado por cobre. ¿Ok? Y ahí ya apliqué el producto cruz. Así es como aplicamos el producto cruz. ¿Está claro esta parte? Bien, ahora entonces, la 1 no he resuelto nada, porque la idea es encontrar el valor x, y, z para saber quién es el u que me está preguntando en el enunciado. Entonces, si se quiere que ese producto cruz sea igual de como resultado 1, 1 menos 1, entonces lo que quiere decir es que esa tripleta ordenada, ese vector R3 que me dio como resultado en el paso anterior, debe ser igual a el vector 1, 1 menos 1. Entonces ahí monto tres ecuaciones, porque para que dos vectores o dos puntos sean iguales, quiere decir que entrada a entrada son iguales. Entonces la primera entrada 3y menos 2z debe ser igual a 1, la segunda entrada 3x menos 3x más z es igual a 1 y la tercera entrada 2x menos y es igual a menos 1. Entonces, por lo tanto, para encontrar u, se debe resolver el sistema de ecuaciones y hallar los valores de x, y y z. O sea, debo de aplicar el conocimiento de resolver sistemas de ecuaciones, en este caso 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y así hallar los valores de x, y y z, que serían las entradas del vector u. Acá podemos ver entonces cómo calcular eso. Acá vemos que la matriz aumentada del sistema anterior es esta. Entonces escribí la matriz aumentada. Vean que la diagonal en este caso son ceros. ¿Por qué? Porque, bueno, en la primera ecuación x vale 0, en la segunda ecuación y vale 0, o sea, el coeficiente de y es 0, y en la tercera ecuación el coeficiente de z es 0. No hice todo el procedimiento, se lo dejo ahí a ustedes para que lo puedan aplicar, pero aplicando operaciones elementales por fila, la matriz se reduce a lo siguiente. Esta sería la matriz que resulta de aplicar las operaciones elementales. Ustedes son expertos en eso. Observando ya la matriz escalonada reducida del sistema, entonces vemos que la última fila
la ecuación que es 0, 0, 0, 0, es una ecuación consistente, por lo tanto el sistema tiene infinitas soluciones. O sea, hay infinitas opciones para X, Y, Z. Entonces vamos a suponer, como ya sabemos, y decir que Z sea igual a un T real, cualquier número real. Entonces, de la segunda fila de la matriz escalonada reducida anterior, obtenemos que Y es igual a 1/3 más 2/3 T. Observen esta segunda fila. La segunda fila dice 0, 1, menos 2/3 y 1/3, ¿cierto? 0 quiere decir que no hay X. 1 quiere decir que está la Y. Menos 2/3 sería el coeficiente de Z y 1/3 lo que está al otro lado del igual. Quiere decir que yo estoy despejando Y de una forma más directa. ¿Cómo la estoy haciendo? Lo pueden ver acá. Estoy dejando la Y igual. Del otro lado yo sé que está el 1/3 y el menos 2/3 Z lo estoy pasando al otro lado positivo, que sería 2/3 Z, pero Z es T, entonces sería 2/3 T. Y el mismo análisis hago para la fila 1. Con la fila 1 quedaría X igual a menos 1/3, que es lo que ya está del otro lado del igual, y este menos 1/3 que está acá lo paso al otro lado a sumar, siendo el coeficiente de Z, que en este caso sería el de T. Entonces ahí tengo tres expresiones para las tres incógnitas del problema, X, Y y Z. X vale menos 1/3 más 1/3 T, Y vale 1/3 más 2/3 T y Z vale T. El enunciado pregunta, encuentre un vector U. Entonces hay infinitos vectores U. Para encontrar un posible vector U, entonces tomamos un valor para T. Por ejemplo, T igual 1. Vamos a tomar T igual 1, los sustituimos en las tres expresiones anteriores y entonces obtengo este vector U como uno de los posibles vectores que al hacer el producto cruz con el vector 1, 2, 3, da como resultado 1, 1, menos 1. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio puede ser esta una respuesta en respuesta corta, o sea, donde les pidan un posible vector de U. Entonces ustedes pueden entrar esos datos y cualquier otro puede entrar otros datos y coloca otro valor para T. T igual 2 o T igual 0 o T igual menos 1. O sea, T puede ser cualquier número real y así se van generando los vectores U que cumplen con las condiciones de enunciado. ¿Está claro? Sí. Bien. Ok. Entonces, perfecto. Ella tiene entonces la aplicación de el producto cruz en un ejercicio. Siguiente, ejercicio número 2. Es interesante. Aquí vamos a aplicar lo de la matriz de rotación. Dice que en el espacio vectorial R2 determine las coordenadas de los vectores representados por los vértices de un hexágono regular centrado en el punto 0,0 y con uno de sus vértices en el punto 6,0. Entonces estamos hablando de un vector, perdón, de vectores que conforman los vértices de un hexágono regular. Entonces en este primer recuadro es lo que ustedes tendrían que analizar. ¿Okay? Este conocimiento para resolver este ejercicio se toma como premisa que ustedes como estudiante van a llegar a este análisis. ¿Okay? Entonces presten atención para que vean este análisis y luego lo puedan replicarlo en un ejercicio semejante con cualquier otro polígono o como un hexágono regular. Dice este análisis, considerando que el ángulo formado entre los vectores que representan los vértices de un hexágono regular es igual a pi tercios, entonces se debe aplicar la matriz de rotación por pi tercios sobre el vector que representa cada vértice. Ok, aquí les hago un dibujo. Esto es no más que un dibujo a escala, esto es un bosquejo, esto es una pequeña guía.
del razonamiento. Vean que este vector que está acá, que llamo V1, voy a suponer que es el punto inicial, el 6,0 que me están dando. Ese 6,0 es el punto inicial que me están dando. Y lo llamo V1. El ángulo interno de un hexágono regular es de 60 grados. Pero estamos trabajando, como yo les he dicho y les dije en la clase anterior, vamos a suponer siempre de que trabajamos con radianes. El equivalente a 60 grados es pi tercios. Entonces, el ángulo interno de un hexágono regular es pi tercios. ¿Cómo se forma el ángulo interno? El ángulo interno se forma entre dos rayos consecutivos, como estamos viendo acá, V1 y V2. Resulta ser que en geometría vectorial esos dos rayos son los vectores. Entonces quiere decir que el ángulo de rotación entre un vector y otro es de pi tercios. Entre el vector V2 y el V3, que sería el tercer vértice, también va a ser pi tercios. Ahora, el otro ángulo de rotación entre V3 y V4, que sería el cuarto vértice del hexágono, también es pi tercios. O sea, todos estos angulillos de rotación o ángulos determinados entre dos vectores es de pi tercios. Por eso se llama hexágono regular, que sus ángulos internos miden lo mismo. Entonces, para calcular esos vectores, yo tengo que partir del vector inicial y hacerlo rotar pi tercios para obtener el V2. Luego V2 lo hago rotar pi tercios para obtener V3. Y así sucesivamente hasta obtener los 6 vectores, que representarían los 6 vértices del hexágono regular. Entonces, la matriz de rotación que voy a aplicar siempre es la misma, que es la matriz de rotación por pi tercios. Esta que está acá es la fórmula de esa matriz de rotación. Matriz de rotación es igual a una matriz 2 por 2, donde la primera fila es coseno de zeta menos seno de zeta y la segunda fila seno de zeta coseno de zeta. Sustituyo zeta por pi tercios, resuelvo eso en la calculadora que esté en radianes y obtengo como resultado 1/2 menos 3 menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 y raíz cuadrada de 3 sobre 2 y 1/2. O sea, esta sería la matriz de rotación ya. Ahora apliquemos esa matriz de rotación. Entonces, calculando los vectores, aplicando la matriz de rotación, obtenemos lo siguiente. Bueno, el primer vector ya el enunciado nos lo da, 6,0. Ahora, para obtener V2, el segundo vector, o sea, el segundo vértice, voy a rotar V1 pi tercios. O sea, voy a aplicarle la matriz de rotación. Entonces, multiplico A por el vector V1, que sería toda esta matriz por el vector columna 6, 0. Aplico esto y me queda como resultado un vector columna. Y ese vector columna estaría representado como este par ordenado. Como esta dupla ordenada, 3,3 raíz de 3. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Para obtener V3, aplico la misma matriz de rotación, pero ahora sobre el vector V2. Entonces, la misma matriz de rotación y me traigo el vector que obtuve en el paso anterior y aplico la multiplicación de matrices y obtengo como resultado esto. Recuerden la multiplicación de matrices. Fila por columna, obtengo el primer término del vector. Y segunda fila por la misma columna y obtengo el segundo término del vector. Y así hago lo mismo hasta llegar al sexto vector. Observen que para V4 tomo la matriz de rotación y la multiplico por el V3, que es el que obtuve en el cálculo anterior. Y así voy obteniendo entonces esos parcillos ordenados, haciendo el mismo análisis, haciendo los cálculos matemáticos adecuados, o sea, haciendo la multiplicación de fila por columna. Y entonces concluyo que los vértices del hexágono están representados por estos 6 vectores. Estos 6 vectores en R2 serían los 6 vértices del hexágono regular en el plano cartesiano. Hay cierta simetría, ¿verdad?, entre los vectores porque el hexágono está centrado en el origen. Ustedes pueden luego hacer un dibujo ya a escala
en el plano cartesiano y ven cómo hay cierta simetría en el dibujo y por eso aparecen los opuestos aditivos de las entradas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Natal, no vi estas preguntas. Cuando no veo las preguntas, pueden activar ahí el micrófono y hacerme. Vi que hace unos segundos atrás Natalia preguntaba cómo se sabe que el ángulo es pitercios. Ok, voy a ver aquí atrás. Aquí, ¿cómo sabemos que el ángulo es pitercios? Como les dije al inicio, se parte en este tipo de ejercicios que hay ya cierto conocimiento que el estudiante tiene. Porque, como por ejemplo, conocer las características de un hexágono regular, que se supone que se sabe o se ve en el colegio y cosillas así de geometría. Entonces, es conocimiento que el ángulo interno de un hexágono regular es de 60 grados, que en radianes sería el equivalente a pitercios. También es fácil identificar lo que sea pitercios. Si hacemos este dibujo, a Natalia que está preguntando, y algún otro tal vez que tenga la duda, nosotros sabemos que en un círculo, cuando damos la vuelta entera, estamos hablando de 360 grados, o sea, 2pi. Una vuelta es equivalente a 2pi, es de tamaño 2pi, por decirlo así. Y es un hexágono irregular, entonces tengo que tomar el 2pi y dividirlo entre 6. Y entonces esto será igual a pi tercios. ¿Ven? Es una forma fácil de verlo también. Sabemos que el hexágono regular, o sea, un polígono situado en el plano cartesiano, la suma de los ángulos internos, que serían los ángulos formados entre los rayos, y en este caso entre los vectores, esa suma es de 2pi, pero son 6. Entonces hago 2pi dividido entre 6 y entonces me da pi tercios. Imagínense si estuviéramos hablando de un octágono. Entonces sería 2pi dividido entre 8 para saber cuál es el ángulo de rotación. Si estuviéramos hablando de un cuadrado, bueno, no un cuadrado, bueno, sí, un cuadrado sería 2pi entre 4, que sería pi medios, el ángulo de rotación. Si estuviéramos hablando de un pentágono, 2pi entre 5, y así en cada caso. Entonces puede ser una forma de que ustedes apliquen, en si lo llegan a ocupar, conocer el ángulo interno o el ángulo formado entre esos vectorcillos que forman los vértices del polígono regular sería 2pi dividido entre el número de lados del polígono regular. ¿Está claro, Natalia? Ahora Camila pregunta, ¿puede volver a explicar eso? Entonces necesito más información, Natalia. Camila, no sé qué quiere decir con eso. Profe, porque ahí es que escoge lo de coseno y seno. Aquí en A. Sí. Es fórmula. Hay una fórmula que se llama matriz de rotación. Ok, por ahí. Sí, sí, sí. Eso es una formulilla que, como la fórmula del producto cruz o la fórmula de la norma, esta fórmula se llama matriz de rotación. La matriz de rotación la aplico sobre un vector para rotarlo cierto ángulo que yo quiero rotarlo. O sea, yo tengo un vector y quiero rotarlo, deseo rotarlo cierto ángulo, aplico esta matriz de rotación, la multiplico sobre ese vector y así obtengo el segundo vector. Ok, entiendo, Natalia. Camila, no sé si está escuchando, si me puede decir a qué se refiere con volver a explicar eso, si es todo el ejercicio o algo en específico. Ok, ya entendió, perfecto.
Vamos ahora entonces al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Dice, considere 3 puntos. Esto es muy interesante también. Vamos a considerar 3 puntos. Vean que son puntos de 4 entradas, o sea, en R4. A es igual a 2, 3, menos 1, 1. B es igual a 3, 2, 2, menos 1. Y C es igual a 0, 2, menos 1, 2. Y dice que calcule la proyección ortogonal de el vector BA sobre el vector BC. Entonces, vean que aquí en cuestiones de notación hay unas ligeras diferencias. Observen. En los ejercicios anteriores hablamos de vectores representados por letras minúsculas y una flecha sobre esa letra minúscula, ¿ok? Como el vector U o el vector V. Cuando es una letra minúscula con una flecha arriba, entonces quiere decir que esa tripleta ordenada, o sea, esa nétupla ordenada representa un vector. Un vector es una flecha, es diferente a un punto. ¿Ok? Por ejemplo, voy aquí a hacer una aclaración que tal vez algunos de ustedes la sepan, pero vale la pena hacer esa diferencia. Voy aquí a proyectar una hojita en blanco y mostrarles. Porque esto genera mucha confusión a veces cuando están resolviendo ejercicios. Ok, tengo aquí una hoja en blanco. Ok, veamos. La diferencia entre punto y vector. Voy a escribir un punto con la letra A mayúscula. Y el punto, voy a hacerlo en R2, que es fácil de graficar. Y igual se aplica para cualquier dimensión. El punto 1,3. 1,3. Entonces ese punto 1,3 representado en el plano cartesiano. Entonces ahí me disculpan porque va a quedar unos garabatos bien feos. Quiere decir que en el eje X me paro en 1, en el eje Y me paro en 3 y uno de esas coordenadas y aquí estaría el punto. Este punto aquí que estoy haciendo grande al propio para que se vea es el punto A. ¿Ok? Como punto lo trabajamos con dos entradas. Las entradas se relacionan entre sí. Estoy tomando la coordenada X con la coordenada Y y ahí está el punto. Bien. Ahora, un vector, entonces si yo llamo V, le pongo una flechita por encima y coloco los mismos valores, 1, 3, ya es diferente. Este vector sería esta representación. También me paro en 1, en 3 en el eje Y, ubico el punto que los relaciona, pero realizo una flecha que comienza en el origen y acaba en ese punto. Ese sería el vector. ¿Ok? Entonces, ven, es una ligera diferencia notacional, de notaciones. Cuando estoy hablando de puntos, no puedo aplicar nada de la geometría vectorial, o sea, no puedo aplicarle producto punto, producto cruz, no puedo calcularle la norma. A un punto no puedo calcularle nada de eso. A un punto no le puedo calcular nada, pero a un vector sí. Si ya esta representación que está acá, entonces ya le puedo calcular la norma, le puedo calcular, qué sé yo, multiplicarlo por otro vector, ¿ok? Entonces, eso es una diferencia en la notación. Ver cuando hay flecha. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos puntos? Veamos ahora un punto B, que es igual al punto, y voy a ponerlo ahora, menos 1, menos 2. Entonces, quiere decir, y que ese punto estaría por acá abajo. Menos 1 estaría por aquí en Y, en X, perdón. Menos 2 aquí en Y.
Y ahí estaría el punto B. Ahora voy a ubicar aquí mismo A. Sería A estaría aquí 1 y aquí arriba estaría B. Ahí estaría B. Perdón, A. 1, 3 y B menos 1, 2. Ahora, ¿qué quiere decir si yo hago el vector BA? Estoy usando 2 puntos y una flecha por encima de esos 2 puntos. Voy a hacerlo acá. El vector BA quiere decir una flecha que comienza en B y acaba en A. Ese sería el vector BA. Entonces, vean que como puntos no puedo aplicarle ninguna operación vectorial, pero como vector sí. Entonces, el vector BA estaría representado como esto. ¿Y cuáles serían las entradas del vector BA? Las entradas del vector BA sería lo que obtenga al realizar la resta A menos B. Al realizar esa resta A menos B, serían las entradas del vector BA. Apliquémoslo. A sería 1 menos B, entonces voy haciendo resta de entrada por entrada. 1 menos menos 1, 2. 2 sería acá. Y 3 menos menos 2, o sea, 3 más 2, 5. Este sería el vector BA, 2, 5. Que si lo ubicamos en el origen, si han visto los videos, recuerdan que todo esto que está acá, lo que se debe hacer es representar el vector en el origen. Entonces quiere decirme que me paro en 2 en el X, 5 en el Y, ubico el punto que relaciona a ambos y trazo la flechilla. Ese sería el vector BA, representado ya en su forma canónica, o sea, en su forma centrada en el origen y con dirección. Entonces, esta es la forma de encontrar los valores relacionados a un vector a partir de 2 puntos. Es una diferencia entre el punto final menos el punto inicial. ¿Ok? ¿Está claro esto? Vamos ahora al ejercicio. Entonces, en el ejercicio me dan 3 puntos en R4, 4 entradas para cada punto. Y debo calcular la proyección ortogonal de BA sobre BC. Entonces, vean que estos ya son vectores. El enunciado me dice puntos y a partir de esos puntos construyo 2 vectores, el vector BA y el vector BC. Es lo que hago en los 2 primeros pasos. El vector BA está determinado de esta forma. El punto final, que es A, menos el punto inicial B, hago la resta de los 2 puntos y obtengo las coordenadas del vector BA. El vector BC, igual, el mismo análisis, el mismo procedimiento. Tomo el último punto, que sería C, menos el primer punto, que sería B. C menos B, realizo la resta entre esos puntos y obtengo las coordenadas del vector BC. Tengo las coordenadas del vector BA y las coordenadas del vector BC. Y entonces ahora aplico la fórmula de la proyección ortogonal de BA sobre BC. Y ahí tienen que ser muy cuidadosos aplicando la fórmula porque es una fórmula que lleva muchas expresiones. Entonces vean aquí donde está, donde estoy colocando ya el montaje de la fórmula de proyección ortogonal. Entonces sería la proyección ortogonal de BA sobre BC. Es igual a fracción en el numerador sería el vector BC por el vector BA, producto punto, sobre el producto punto del vector BC por BC, por todo el vector BC. Entonces, recordando lo que está en la teoría, la proyección ortogonal de un vector sobre otro es otro vector. ¿Qué quiere decir geométricamente una proyección ortogonal? Que si yo tengo un vector cualquiera,
le hago una proyección ortogonal sobre otro, quiere decir que obtengo un tercer vector que es perpendicular, que es ortogonal. Por eso se llama proyección ortogonal del vector. O sea, obtengo como una sombra del vector y esa sombra es ortogonal, es perpendicular. ¿Ok? Entonces, esa proyección ortogonal se hace calculando esos productos puntos. Vean que esta fracción que está acá es una fracción compuesta por un producto punto en el numerador y un producto punto en el denominador. Entonces calculo el producto punto del numerador y recuerden que el producto punto es un número. Luego calculo el producto punto del denominador, que es multiplicar el vector sobre el cual se está haciendo la proyección ortogonal. Vean que es una proyección ortogonal sobre BC. Entonces, en el denominador es el producto punto de BC por BC. Hago el producto punto, que es tomar y elevar al cuadrado cada una de las entradas y obtengo el número. Recuerden que los productos puntos son números. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fracción toda es un número y la tengo que multiplicar por este BC. Pero este BC ya es un vector. Es el vector que calculé aquí en el paso 2. Entonces, esta multiplicación ya sería la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Ok? Vean que esos puntos de multiplicación ahí pueden confundir a cualquiera. No, entonces, lo que les estoy tratando de mostrar es la diferencia entre esas multiplicaciones. Esta primera fracción me genera esta fracción, 18 sobre 27. Y fue lo que obtuve al hacer los productos puntos. Y eso lo tengo que multiplicar por este vector, el vector BC. Aquí ya tengo entonces otra multiplicación, que es el producto de un escalar por un vector. El producto de un escalar por un vector, bueno, simplifico la fracción, 18 sobre 27 es 2 tercios. Multiplico 2 tercios por cada una de las entradas y obtengo este vector. Menos 2, 0, menos 2, 2. Esa sería la proyección de BA sobre el vector BC. O sea, sería otro vector. No un número, sino un vector. Y ese sería el resultado. Esa sería ya la aplicación de la proyección. Entonces, en este ejercicio les quería mostrar cómo aplicar la fórmula de proyección ortogonal. Y además que aplicarla, entender lo que está por detrás de todo eso. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Avanzamos. Entonces, el ejercicio número 4. Está. Entonces, el ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. Determine los vectores W. Y vea cuando dice los vectores W, ya el enunciado nos dice que hay más de uno. Determine los vectores de W que cumplan con las siguientes condiciones. W es unitario y W es ortogonal a los vectores U y V. Entonces, W es unitario y es ortogonal a otros dos vectores que nos están dando ahí. Entonces, el punto número 1 es entender las condiciones para así saber cuál es ese vector W o qué estrategia tengo que hacer para resolver quién es U. Entonces, de la primera condición, que W, el vector W sea unitario, quiere decir que su norma es igual a 1. Tienen que aplicarlo muchas veces. Un vector unitario es su norma igual a 1. ¿Qué es la norma? Es el tamaño del vector. O sea, un vector unitario es un vector de tamaño 1, de norma igual a 1. Quiere decir que entonces voy a suponer que las tres entradas del vector W son x, y y z. Quiere decir que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea 1. Quiere decir que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Porque para que la raíz de algo sea 1 es porque ese algo tiene que ser 1. O sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado debe ser 1. Esta es la primera condición
que se relaciona con que W sea unitario. Las otras dos condiciones, W es ortogonal a U y V. Quiere decir que el producto punto de W con U y W con V es 0. Eso lo tienen ahí en la teoría. Dos vectores son ortogonales y su producto punto es 0. Entonces quiere decir que tomo X, Y y Z, que representa W, y lo multiplico por 1, 1, 1, el resultado me tiene que dar 0. Entonces hago el producto punto y obtengo el resultado de la primera condición. X más Y más Z igual 0. Hago el producto punto W con V y obtengo esta otra ecuación. 2X menos Y más Z igual 0. Entonces estas dos ecuaciones surgen de la condición de que W sea ortogonal a esos dos vectores, aplicando que el producto punto es igual a 0. Entonces, de las dos ecuaciones anteriores tenemos el siguiente sistema, un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, voy a aplicar lo que sé de resolución de sistemas de ecuaciones. Aquí les estoy poniendo las operaciones elementales que apliqué hasta llegar a esta matriz aumentada, perdón, a esta matriz escalonada reducida. Esta matriz escalonada reducida la puedo transformar, la puedo traducir en estas dos ecuaciones. La primera ecuación X más 2 tercios Z igual 0 y la segunda ecuación Y más 1 tercio Z igual 0. Y puedo tomar el X y el Y despejarlo en términos de Z. ¿Para qué quiero hacer eso? Porque ya voy pensando en cómo aplicar la primera condición. Vea que al resolver el sistema no obtengo ningún valor para X, Y, Z. Entonces voy a aplicar la primera condición, que es que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a 1. Si yo ya tengo a X y Y en términos de Z, entonces puedo hacer esto. Sustituyendo X y Y en la primera ecuación, tenemos que X cuadrado, o sea, menos 2 tercios Z al cuadrado, más Y cuadrado, o sea, menos 1 tercio Z al cuadrado, y más Z al cuadrado es igual a 1. Y aquí obtengo una ecuación con una sola incógnita, Z. Resuelvo las potencias, sumo todo lo que está aquí en el lado izquierdo del igual y me da 14 novenos Z al cuadrado igual a 1. Paso el 14 novenos a dividir entre 1 y me da que Z cuadrado es igual a 9 sobre 14. Y al resolver por Z, para quitar el cuadrado saco más menos raíz. Vean que la vez que yo quite un cuadrado no es que saco raíz cuadrada, sino más menos raíz y me queda raíz cuadrada de 9 sobre 14. Igual si lo hacen en la calculadora, se supone que la calculadora les puede dar el valor de la solución. Entonces tengo dos posibles valores para Z que cumplen esta ecuación. La solución positiva, raíz cuadrada de 9 sobre 14, y la solución negativa, menos raíz cuadrada de 9 sobre 14. Yo lo dejé así, no lo simplifiqué. Puede que a las calculadoras científicas lo simplifiquen, pero no tengo. Entonces lo dejé ahí, raíz cuadrada de 9 sobre 14, menos raíz cuadrada de 9 sobre 14. Ahora, luego sustituyo los valores de Z en las expresiones anteriores. Recuerden que en las expresiones anteriores había despejado X y Y en términos de Z. Entonces, en el momento que ya tengo Z, puedo sustituirlas en X y Y. Tengo dos valores para Z, entonces voy a obtener dos valores para Y y dos valores para X. Estos serían los valores para el primer valor de Z, raíz cuadrada de 9 sobre 14, y estos serían los valores para el segundo valor de Z, menos raíz cuadrada sobre 9 sobre 14, y estos serían entonces las tripletas ordenadas que formarían el vector V que el enunciado estaba pidiendo. El enunciado pedía encuentre los vectores de V que cumplieran con esas condiciones. Ser unitario y su producto y que sea ortogonal a U y V. ¿Clarísimo? Ok. Entonces vean que acá lo que estamos aplicando es ortogonalidad. Estamos aplicando norma y estamos aplicando todas las estrategias algebraicas de resolución de los ejercicios. Vean que es muy recurrente el utilizar lo de los sistemas de ecuaciones para encontrar
valor de los parámetros. Siguiente. Están dos ejercicios. Vamos a terminarlos en los próximos minutos. Este es muy facilito. Este ejercicio es la aplicación de la fórmula del área de un paralelogramo. Es simplemente aplicar fórmula. Calcule el área de un paralelogramo formado por los vectores U y V. Entonces vienen ahí los vectores con sus respectivas entradas en R3. Y se tiene que la fórmula para calcular el área del paralelogramo determinado por estos vectores es la norma del producto cruz U cruz V. La norma de U cruz V es el área del paralelogramo. Esto está en la teoría, es fórmula. Entonces primero calculo U cruz V. O sea, calculo este determinante, que fue lo que explicamos en el primer ejercicio, paso a paso, y obtengo este vector, el vector 0, menos 7, 0. Ese sería el vector U cruz V. ¿Ok? Y ahora le aplico la norma a ese vector. Le aplico la norma a ese vector, que sería la raíz cuadrada de tomar cada una de las entradas, elevarla al cuadrado y sumarlas. Me quedaría la raíz cuadrada de 49, o sea, 7. Y entonces el área del paralelogramo es 7 unidades cuadradas. Listo. O sea, es nada más aplicar la fórmula. Aplicar la definición de producto cruz y luego de norma y encontramos el área de paralelogramos. Y finalmente el ejercicio número 6. Para terminar, es un ejercicio también bastante interesante en donde vamos a aplicar acá el concepto de ortogonalidad. Dice que vamos a suponer que PQR son los vértices de un triángulo. Y verifique que los puntos P, Q y R, que están ahí con sus respectivas entradas, corresponden a los vértices de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuál es la característica estrella de un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo interno igual a 90 grados, o sea, un ángulo recto. Entonces, estoy haciendo acá un dibujillo para guiarme. Tengo aquí P, Q y R. Para verificar que este triángulo sea rectángulo, se debe determinar que al menos el producto punto de un par de los vectores que representan los lados del triángulo sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si el producto punto de un par de vectores consecutivos que forman los lados es igual a 0, entonces quiere decir que esos vectores son ortogonales, quiere decir que se intersecan de forma perpendicular y quiere decir que entonces existiría un ángulo interno igual a 90 grados. Por consecuencia, el triángulo sería rectángulo. ¿Ok? Entonces, primero tomo y voy a calcular o voy a determinar cuáles son esos vectores que representan los lados del triángulo. El primer vector sería el vector PQ, que sería la resta de los puntos Q menos P. Este sería el vector PQ. Luego hago lo mismo para el vector QR y hago lo mismo para el vector RP. Entonces recuerden que a partir de los puntos estoy construyendo los vectores. Y a partir de ahí, entonces, ahora voy a calcular los productos puntos entre los lados consecutivos de ese triángulo. O sea, los productos puntos entre vectores consecutivos. Hago el producto punto del vector PQ por el vector QR. Quiere decir que es para determinar, observen aquí el dibujo, es para saber si ese ángulo es de 90 grados. Si ese ángulo es de 90 grados, quiere decir que esos vectores son ortogonales. Si esos vectores son ortogonales, quiere decir que el producto punto entre ellos es igual a 0. Entonces, hago el producto punto para ver si es igual a 0. Y observo que no. Este valor, menos 12, menos 18, más 4, sin duda alguna es distinto de 0. Lo hago para entonces los otros, hago el producto punto de la siguiente pareja de vectores consecutivos que forman los lados del triángulo. QR por RP. Aplico el producto punto y también llego a la conclusión de que no son 0. 3 menos 18 menos 20 es distinto a 0. Y finalmente hago la tercera pareja de lados
consecutivos del triángulo, los vectores RP por PQ, calculo el producto punto y efectivamente menos 4 más 9 menos 5 es 0. Menos 4 más 9 es 5 y 5 menos 5 0. Entonces, llego a esta conclusión. Como RP por PQ es igual a 0, entonces RP y PQ son ortogonales, y entonces el triángulo PQR es rectángulo, y el ángulo de 90 grados está en el vértice P. O sea, acá en el vértice P se forma el ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo de pi medios, el ángulo recto, que define el triángulo rectángulo. También podemos preguntar en este ejercicio, no viene en el enunciado, pero se podría preguntar que verifique si se cumple el teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Para eso tendríamos que calcular la norma de la hipotenusa, que sería el tamaño del vector RQ. Recuerden que la hipotenusa es el lado del triángulo que se opone al ángulo de 90 grados. Entonces, si yo ya sé que el ángulo de 90 grados es P, quiere decir que, que RQ o QR es la hipotenusa. Entonces, la norma de ese vector al cuadrado debe ser igual a la norma del vector RP al cuadrado más la norma del vector PQ al cuadrado. Podría ser una extensión de este ejercicio verificar si se cumple el teorema de Pitágoras, que también garantizaría que el triángulo es rectángulo. Y listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro entonces? Mucha información por hoy. Excelente, entonces no hay dudas, no hay preguntas. Van a quedarse con los ejercicios para luego reflexionarlos, repasarlos, resolverlos por ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas ni preguntas, estaríamos quedándonos por acá el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar de la sesión. Ahí les compartiré la grabación de la sesión. Y bueno, estudiar bastante. Vayan al día con la materia. Tengan una feliz semana. Nos vemos el jueves. Ya, buenas tardes. Provecho. Los que vamos a almorzar.